Esta tarde nos honra con su presencia la maestra Marisa Arlén Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral. De igual manera, agradecemos nos acompañe la licenciada Verónica Sandoval Castañeda, vocal ejecutiva del INE en Sonora, así como las y los vocales de la Junta Local Ejecutiva y de las diferentes juntas distritales. Destacamos la presencia también del maestro Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y de la misma manera agradecemos a las consejeras electorales Alma Lorena Alonso Valdivia, Linda Viridiana Calderón Montaño y Flor Teresita Barceló Noriega, a los consejeros electorales Benjamín Hernández Ábalos, Wilfredo Román Morales Silva y Jaime Olea Miranda, y al secretario ejecutivo Hugo Urbina Báez. Se encuentra con nosotros el doctor Vladimir Gómez Anduro, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, a quien igualmente le damos la más cordial bienvenida. Durante este panel contaremos con la distinguida participación de la y de la misma manera agradecemos a las consejeras electorales Alma Lorena Alonso Valdivia, Linda Viridiana Calderón Montaño y Flor Teresita Barceló Noriega, a los consejeros electorales Benjamín Hernández Ábalos, Wilfredo Román Morales Silva y Jaime Olea Miranda, y al secretario ejecutivo Hugo Urbina Báez. Se encuentra con nosotros el doctor Vladimir Gómez Anduro, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, a quien igualmente le damos la más cordial bienvenida. Durante este panel contaremos con la distinguida participación de la maestra Tachina Obando, asesora internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos e integrante de la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Asimismo, será un honor escuchar a la maestra Edith Aranzazú Abad Bazán, consultora externa de la organización Transparencia Electoral. Y por supuesto también destacamos y agradecemos la participación en el panel del contador público juventino Félix Lugo, presidente de Canaco Servitur Hermosillo. Extendemos un saludo especial a todas y todos los distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación y a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales del IE Sonora, en donde estamos transmitiendo en vivo. Gracias también a quienes nos apoyan esta tarde con la interpretación de lengua de señas. Para dar inicio al programa, cedemos el uso de la voz a la licenciada Verónica Sandoval Castañeda, vocal ejecutiva del INE en Sonora, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, vocal. Gracias. Buen día a todas y todos. Es un gusto para nosotros, el INE Sonora, ser y en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ser anfitrión de uno de estos eventos regionales que está organizando el Instituto Nacional Electoral de nuestro país, con motivo de conocer la opinión de las y los visitantes extranjeros en relación con el pasado proceso electoral. Agradecer, licenciada Arlén, por elegir a Sonora para ser una de las sedes, 7 sedes a nivel nacional para dar a conocer estos puntos de vista. En nuestro país, la elección pasada, contamos con la presencia de visitantes extranjeros que rebasó más de 1,000 personas las que estuvieron recorriendo todas las entidades, visitando casillas, oficinas del Instituto Nacional Electoral, de los institutos estatales electorales locales. Visitaron también otros lugares públicos donde se instalaban las casillas, se entrevistaban con representantes de la sociedad civil, con representantes de partidos políticos, autoridades electorales. Bueno, y todos estos resultados, aparte de las entrevistas y lo que ellos mismos lograron ver ese día de la jornada electoral y días previos, pues son parte del informe que rinde esta organización que representa a la maestra Tashin y otras organizaciones. 10 organizaciones, cabe mencionar, que fueron las que presentaron informe sobre los resultados
del proceso electoral pasado. Más de 63 países tuvieron presencia en nuestra elección de diputadas, diputados, senadores y de presidencia de la República. Costa Rica, de donde es originaria nuestra ponente, bueno, fue el lugar 11 de los países que más visitantes extranjeros tuvieron aquí en México. Entonces, es un país que participa activamente en esta tarea, pues, de observar las elecciones internacionales. Cabe mencionar también que, bueno, como parte de esta observación, contamos con diferentes actores, igual como partidos políticos, organizaciones civiles, académicos, estudiantes, autoridades electorales, y lo que nos da un contexto diverso y puntos de vista de cómo se llevó a cabo nuestra elección. Por eso es de resaltar la importancia que tiene este evento para que todos desde el ámbito de nuestra competencia podamos tomar nota de lo que nos recomiendan y que está en nuestra cancha, tomar en cuenta para la próxima organización de nuestro proceso electoral. Agradecer a todas y todos y bienvenidos a Sonora. Gracias. Continuando con nuestro programa, escuchemos ahora al doctor Vladimir Gómez Anduro, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora. Adelante. Muy buenos días, ¿sí me escucho? Muy buenos días a todas y todos, de Pleno del Tribunal Estatal Electoral. Agradezco a la maestra Verónica Sandoval, del INE aquí en Sonora, consejera Linda Viridiana del Instituto Estatal. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aprovecho también para saludar rápidamente a todo el personal que nos acompaña de la Junta Local, del Instituto Estatal Electoral, de nuestro tribunal, también de la Fiscalía Electoral, antes de partidos, en fin. Hace poco más de 2 meses, voy a ser bien breve con los tiempos, 2 meses, 4 días para ser exactos, se aprobó, o se publicó más bien, la reforma constitucional en materia judicial. Una reforma que bien pudo haberse llamado reforma electoral en materia judicial o reforma electoral en materia de elección de juzgados o similar. Y esto porque, como todos sabemos aquí, pues es una reforma eminentemente electoral, es decir, casi todo el contenido, por no decir que todo, es en materia electoral. Una reforma novedosa, ambiciosa, una reforma peligrosa para algunos, para otros una reforma necesaria, pero como sea que lo veamos, es una reforma mutatis mutandis, como decimos los abogados, en los casos de Bolivia y Estados Unidos, no tiene parangón en el mundo. Por lo que, sin exagerar, creo que los ojos van a estar puestos en nuestro país, aquí en México, y esto puede ser pues bueno, puede ser malo. Bueno, si salen bien, malo, salen mal. Tampoco creo exagerar cuando digo que el sistema electoral mexicano es uno de los sistemas más robustos, confiables y seguros del mundo. Pero pues como todos sabemos también ha sido necesario muchos procesos electorales, muchas reformas, muchos ajustes de tuercas, prueba y error para poder tener un sistema como el que tenemos actualmente. Hoy vamos, como dije, a algo nuevo, sin referentes mundiales, mucho menos sin referentes locales. Y bueno, vaya, las autoridades electorales no tenemos hacia dónde voltear para ver qué se ha hecho y cómo se ha hecho, pero pues aún así tenemos el enorme compromiso de sacar este proceso adelante. Será una elección sin lugar a dudas criticada, observada y claro, cargada de las mismas pasiones políticas que acompañaron al proceso de reforma constitucional. Y ante un escenario como ese, eh, hoy quizás más que nunca se hace necesario los ojos imparciales, objetivos, fríos, si se quiere, para conocer verdaderamente el rumbo que irán tomando estos nuevos ejercicios democráticos de nuestro país. ¿Y quién mejor para ello que qué mejor para ello que los cada vez más profesionales acompañamientos de observación electoral?
Celebro todos los esfuerzos como los que se están realizando el día de hoy y hago votos para que también muy pronto estemos sentados en mesas o en ejercicios como este, discutiendo, evaluando, midiendo y por supuesto corrigiendo, porque sin lugar a dudas habrá mucho que corregir, todo lo que se tenga que corregir de estos nuevos procesos electorales. Muchas gracias, felicidades y enhorabuena, éxito en esta profesión. Agradecemos al magistrado presidente y a continuación invitamos a la maestra Tachina Obando, a la maestra Edith Aranzazúa Abad Bazán y al contador público juventino Félix Lugo a tomar sus lugares en el escenario para dar inicio al panel. Asimismo, cedemos el uso de la voz a la maestra Linda Viridiana Calderón Montaño, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral, quien se encargará de moderar este panel. Adelante. Un aplauso para para que tu amigo. Muy buenas tardes, distinguido público, estimadas panelistas, periodistas. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este foro titulado La participación internacional en las elecciones mexicanas 2024. En un contexto global donde las democracias se enfrentan a desafíos complejos, la supervisión externa en los procesos electorales se ha convertido en una herramienta clave para garantizar la transparencia, la equidad y la legitimidad de los comicios. Este panel propone reflexionar sobre el papel de la observación electoral internacional en México. Como bien sabemos, las elecciones no son solo un ejercicio de libertades, sino también un reflejo del funcionamiento democrático de un país. En este sentido, la observación electoral cumple una función vital al ofrecer una perspectiva externa, imparcial y técnica que ayuda a reforzar la confianza pública en los resultados. La participación de observadores internacionales y locales contribuye a asegurar que el proceso se ajusta a los más altos estándares internacionales de justicia, transparencia y respeto por los derechos humanos. México ha sido un referente en América Latina por su compromiso con la democracia y la transparencia electoral. A lo largo de los años hemos sido testigos de la creciente presencia de misiones de observación electoral, tal como se puede ver reflejado con los informes presentados al Instituto Nacional Electoral en las pasadas elecciones. Desde la supervisión de los procesos de organización, votación y escrutinio hasta la evaluación de las campañas políticas y la protección de los derechos civiles, la labor de las y los observadores es fundamental para identificar irregularidades, pero también para ofrecer un respaldo que refuerce la credibilidad ante la comunidad nacional e internacional. Es importante recordar que la observación electoral no es un proceso aislado, sino que debe ser un esfuerzo cooperativo donde se valore tanto la experiencia técnica de las y los observadores, así como la voluntad de las instituciones mexicanas de llevar a cabo un proceso que refleje la pluralidad, la inclusión y el respeto a los derechos de toda la ciudadanía. Hoy tenemos el privilegio de contar con una destacada mesa de personas expertas en el tema, quienes compartirán con nosotros su conocimiento, experiencias y recomendaciones en relación a la observación realizada que servirá para el futuro de la democracia mexicana. Antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir leer una breve reseña curricular de cada uno de ellos. Nuestro primer panelista, la maestra Tachina Obando, costarricense, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en Administración y Gerencia de la Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de Costa Rica, asesora internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, experiencia en elaboración de propuestas de proyectos e informes en temas vinculados a los derechos políticos, coordinadora técnica de proyectos y distintas publicaciones. Trabajó con escuelas e institutos de capacitación de los organismos electorales, experiencia en la organización de cursos y conferencias vinculados a temas electorales, además de haber participado como observador internacional en más de 40 elecciones de América Latina. Autora en el Diccionario Electoral de IIDH Capel en su última edición, 2016.
Nuestra segunda panelista, la maestra Edith Aranzazú Abad Bazán, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Administración Pública, actualmente se desempeña como consultora externa para México de Transparencia Electoral. Cuenta con diversos diplomados en materia electoral por la Cámara de Diputados, Universidad de Salamanca, España y la Universidad Iberoamericana de Puebla. Asimismo, en Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género por la UNAM y el Instituto Nacional Electoral. Y participó en el primer programa de liderazgo de mujeres en política impartido por el INE y la Organización de Estados Americanos. Ha participado en diversas misiones de observación electoral y cuenta con publicaciones como Riesgos para la Democracia en México, Una mirada a la observación electoral nacional, ambas en revistas electrónicas, y el libro Observación Electoral Ciudadana en América Latina. Finalmente, nuestro tercer panelista, el contador público Juventino Félix Lugo, egresado de la Universidad de Sonora, actualmente presidente del organismo empresarial de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Hermosillo, hijo de madre y padre empresarios en empresas social y electoralmente responsables, coadyuvando en temas de participación ciudadana en materia electoral. Demos un aplauso a nuestros panelistas, por favor. Sin más preámbulos, iniciamos con la intervención de la maestra Tashina Obando, representante integrante de la misión de la Unión Interamericana de Organismos Internacionales, UNIORE. Tiene el uso de la voz por un tiempo de hasta 30 minutos. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá. Es mi primera vez en Sonora, mi primera vez en Hermosillo. Debo empezar reconociendo que me encantó el lugar, o sea, lo poco que he podido ver, me gusta Hermosillo y quería darles las gracias por la hospitalidad. Siento que ustedes son muy hospitalarios y me siento como en casa y yo creo que eso es importante, más cuando uno viene a este tipo de eventos en los que tiene que exponer ante funcionarios electorales y medios de comunicación. Así que muchas gracias. Darle las gracias a los organizadores por la invitación y sin más preámbulo, inicio. Creo que ahí tienen la presentación. Perfecto. Quería empezar esta exposición, si quieren pasamos a la siguiente filmina, explicándoles un poco qué es Uniore, porque para mí es muy fácil conversar con ustedes y hablarles de lo que hicimos, pero si ustedes no entienden qué es Uniore, se va a complicar un poco las siguientes filminas. Entonces empecemos por ahí. La Unión Interamericana de Organismos Electorales está conformada desde el año 1991 por organismos electorales de América. Sus inicios están en dos asociaciones de organismos electorales subregionales, una de América Central y del Caribe y la otra de América del Sur. Se unen, contactan organismos electorales de América del Norte interesados en conformar esta unión y se forma la UNIORE en la ciudad de Caracas en el año 1991. Desde ese año, CAPEL, que es donde yo trabajo, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, que forma parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, se torna la Secretaría Ejecutiva de la UNIORE. Es como un órgano permanente de esta unión de organismos electorales. A partir de la creación de la UNIORE, empiezan una serie de eventos y actividades en el marco de esta unión que destacan para este panel el interés, las misiones de observación. ¿Cómo funciona esto? Si quieren pasamos a la siguiente filmina, muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la Unión? O sea, ¿qué busca la Unión? La UNIORE, la asociación de todos estos organismos electorales, incluidos el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como miembros, está incrementar la cooperación. Los organismos electorales empiezan a encontrar, a reconocer la importancia de no solo dar a conocer lo que hacemos nosotros en nuestro país, sino conocer las experiencias de otros organismos que también están haciendo elecciones, que tenemos de diferencias, de similitudes, que estamos enfrentando, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Entonces, a partir de ese quehacer de las asociaciones, se busca que esa cooperación horizontal, cooperación entre pares, se fortalezca. Se impulsa el intercambio de información. Hemos tenido actividades desde el 91 en adelante que tienen que ver con el intercambio de información en temas electorales, la promoción de procesos electorales,
el brindar apoyo y asistencia técnica entre los miembros. Y lo que nos trae a este panel, que es estimular la observación de los procesos electorales y formular recomendaciones de carácter general. Eso quiere decir que dentro de la médula espinal de la UNIORE está invitar a otros organismos miembros a participar como observadores internacionales en las elecciones. Si quieren, pasamos a la siguiente. Algunos datos de la UNIORE como para que tengan un pantallazo general de qué ha pasado hasta ahora. Tenemos más de 300 misiones de observación. Yo creo que llegamos a 400, pero la verdad es que no hemos contado las últimas. Pero bueno, digamos que más de 300 misiones de observación en alrededor de 22 países. Hemos participado en elecciones y ese dato lo busqué hoy porque me pareció importante darles a conocer esta información. En el 94 estamos asistiendo a elecciones en México. Entonces, la UNIORE ha estado presente en varias elecciones de este país. Contamos con un protocolo de observación. La UNIORE tiene un protocolo que casualmente fue aprobado por la Asociación en Mérida, una reunión extraordinaria de UNIORE, en el que vienen todos los parámetros de cómo observa UNIORE, cómo se genera una misión, cómo es que se conforma, qué es lo que busca esa misión, cómo y qué vamos a observar. Eso a partir del 2010. ¿Y qué utilizamos para observar? Un formulario de observación que ha sido aprobado por los miembros, que tiene que ver, básicamente es lo que te dice qué es lo que observa una persona que participa en una misión. Para que tengan un poco de estos datos generales. Miren, pasamos a la siguiente. Ahora sí, ¿cuál ha sido el papel de la observación internacional de la UNIORE? Yo podría pasar el resto de la tarde hablando de experiencias de lo que hemos vivido en los últimos años a partir de mi trabajo, pero quería destacar estos dos aspectos. Lo que buscamos por medio de la observación que hace la UNIORE es favorecer un intercambio de doble vía. Cualquier persona en papel le va a explicar a usted básicamente es, está el observado, que es el anfitrión, y está el observador, que es el invitado. Pero hay un aprendizaje de doble vía. ¿Qué significa eso? Yo, que soy el observado, voy a recibir las recomendaciones que me dé la misión de UNIORE. Pero yo como miembro, como funcionario electoral de mi país, voy a aprender de la persona que me invitó algo que me pueda servir. Eso es algo, pónganle sello de garantía. Es una de las particularidades de UNIORE y del valor agregado que tiene la observación que realizamos en el marco de la UNIORE, que creo que no es típica de la mayoría de las observaciones que ustedes pueden ver, que tienen otros objetivos, otras metas, otros fines. La observación de UNIORE permite que funcionarios electorales, otras autoridades electorales de países de América puedan ver cómo se hacen elecciones en otros países, llevarse esa experiencia a su país, e inclusive tenemos datos comprobados de cómo han implementado cosas que han llegado a ver en otros países. Yo creo que eso es de suma importancia y algo que no puedo dejar de decir en este panel. Un segundo es, hemos logrado identificar buenas prácticas que puedan ser aprovechadas, y eso lo dije de esa manera. Y lo segundo que quería decir era que las misiones de UNIORE han venido evolucionando de una manera en la que ya se permite hacer un acompañamiento más integral al proceso electoral. ¿A qué me refiero con eso? Empezamos con misiones de observación que simplemente, digamos, 3 días antes de la elección recibíamos nuestra capacitación, un poco de reunión, las áreas técnicas de los organismos electorales para entender un poco el proceso, porque claramente estamos hablando de funcionarios electorales que algún conocimiento tendrán, pero queríamos como empaparnos con lo que va a suceder el domingo. Observamos el domingo y ya para el lunes nos vamos. Pero conforme han pasado los años, hemos logrado evolucionar un poco más en este sentido. Y el acompañamiento ya es más integral. Hablamos de misiones previas en las que vamos viendo meses antes de la elección cómo va el proceso de planificación de la elección, cómo va el tema de la campaña electoral. Si hay debates, podríamos participar y dar observaciones en ese sentido. Y venimos a la elección y después de la elección podemos regresar y dar una evaluación postelectoral.
Inclusive quiero aprovechar este momento para señalar que ese acompañamiento ha sido tan integral que ya Unión está haciendo misiones de observación jurisdiccional. Vemos la parte de calificación de la elección. Brindamos informes sobre la calificación de la elección, que de hecho lo hicimos por tercera vez en estas elecciones de junio en México, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Siguiente filmina, por favor. Me podrían decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los informes? Cada misión de observación de UNIORE en todos los países a los que asistimos generan como producto un informe. El informe se conforma de toda la información generada por lo que vean los mismos observadores durante la jornada, la recopilación de los formularios que ya les mencioné y además todos los insumos que logramos obtener como Secretaría Ejecutiva para elaboración de los informes. Pero ¿y qué pasa con esos informes que entregamos? ¿Qué pasa con las recomendaciones que damos? ¿Se engavetan? Ahora en la mañana se me ocurrió, ¿será que los trituran así, los pasan por una máquina? No. Tenemos evidencia de que no solo entregamos los informes y se detiene el proceso, sino que me encargué de incluir esta filmina, incluir los nombres de estos países para acordarme de cada una de las experiencias que les voy a contar. ¿Qué pasa con las recomendaciones de UNIORE en Ecuador? El Consejo Nacional Electoral de Ecuador, posterior a la elección, unos mesecitos después, realiza una mesa, un taller técnico, un taller en el que convoca a todos los directores de áreas técnicas del Consejo, les reparte conforme a sus competencias las recomendaciones que hayan entregado todas las misiones de observación. Si usted le toca a dirección electoral, todas las recomendaciones que hayan llegado en ese sentido y que le competen a su dirección, aquí están. Usted le toca la parte jurídica, aquí están las recomendaciones. Y cada una de esas áreas tiene que llegar a un análisis y tratar de ver cómo mejorar el proceso con base en las recomendaciones que brindan las misiones, no solo de UNIORE, sino todas. En Panamá, ¿qué pasa con las recomendaciones de las misiones? En Panamá, una vez finalizado el proceso electoral, que por cierto fue en mayo, el 5 de mayo de este año, se conforma una mesa de reforma electoral. En Panamá, lo que hacen es conforman un grupo multisectorial en el que se analiza el proceso electoral y se hacen recomendaciones para una reforma electoral posterior a la elección, tomando en cuenta también las recomendaciones de las misiones de observación como insumo en esas mesas. ¿Qué pasa en México? En México pasa esto que estamos haciendo aquí ahorita. Se hace en diferentes regiones del país eventos de difusión de los resultados de las misiones de observación, de los informes. Esta posibilidad de exponer a nivel del país qué es lo que hizo la misión, qué resultados, qué hallazgos, qué retos encontró y se expone a personas como ustedes que están acá. Y yo creo que eso es un insumo importante. Costa Rica, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Qué pasa en Costa Rica? Porque no quería dejar a Costa Rica fuera. Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica recibe todos los informes de las misiones de observación y las publica inmediatamente en su sitio web. Están públicas, que no todos los organismos hacen eso, hacer públicos sus informes en el sitio web. Sea lo que sea, bueno o malo, medianamente bueno o malo, está en su sitio web y yo creo que eso es una buena práctica también. Y el último ejemplo que incluí es el reciente de República Dominicana. República Dominicana tuvo elecciones el pasado mes de mayo presidenciales y a inicios de año tuvo elecciones municipales. ¿Qué hicieron los dominicanos? Todas las recomendaciones y todas las observaciones que hicimos a las elecciones de principio de año, para las elecciones de mayo nos entregaron un file de este tamaño, donde hicieron todo un equipo el análisis de las recomendaciones, de las observaciones y nos dieron respuesta a todo, implementándolo para el proceso de mayo. Para mí eso es algo que reconocer y creo que le da un valor, mucho más significado al trabajo que hacen las misiones de observación. No se queda solo en participar y hablar en los medios cuando es la elección, sino que va más allá y se toma en serio lo que recomiendan sus pares.
lo que recomiendan otros organismos electorales. Los mantiene a la vanguardia de lo que se está haciendo en América en relación con la organización de las elecciones y la calificación de las elecciones. Creo que este intercambio de experiencias, ese compartir información, ese contacto de tú a tú con otras autoridades es el valor que tienen las misiones de observación que usted no va a ganar en cualquier lugar. Creo que eso es sumamente importante destacar. Bueno, ya dejo de hablar en temas generales y paso al plato fuerte. Si quieren, pasamos a la siguiente. Muy bien. La unión que hizo en México. Participamos, como les dije, de manera integral por, creo que tercera o cuarta vez para elecciones en México se conformó misiones de avanzada. Hicimos dos en esta oportunidad, una en el mes de febrero, una en el mes de abril. Lo que hicimos fue conformar un grupo de autoridades electorales. Ahí puse los países para que los pudieran ver. Se define quién va a ser el jefe de misión. Esta oportunidad fue el Registrador Nacional del Estado Civil de Colombia. Y se entregaron 2 informes, uno por cada una de esas misiones de avanzada. Ahora, es importante también decirles que para que esto funcione, tiene que haber voluntad de los anfitriones. Y yo creo que en este caso el Instituto Nacional Electoral ha estado muy interesado en ser observado, en que la misión de observación de UNIORE pueda participar en el contexto mexicano como visitante extranjero y pueda también ver el proceso, brindar recomendaciones, participar, estar involucrado, y desde el mes de febrero tuvimos esa posibilidad. Siguiente, Filmina, gracias. Participamos de igual manera en el foro para visitantes extranjeros. Desarrollamos una agenda durante esa semana. Lo importante es que como ya habían participado las autoridades desde febrero, entonces ya tenían un contexto. Esos informes se compartieron con la misión que participó, que fue 30 personas del continente, puse sus países y además entregamos un informe final que es la base de la exposición, bueno, de esta Filmina en adelante de lo que estamos presentando. Pero sí es sumamente importante señalar que la observación que realizamos el día de la jornada fue en Ciudad de México. Eso sí es importante señalarlo porque nuestra misión sí estuvo en Ciudad de México. Si quieren, pasamos a la siguiente. Filmina, gracias. Bueno, tuvimos un informe un poco más completo porque veníamos con información de la primera misión y la segunda misión y pudimos seguir como todo el proceso desde principios de año. Entonces, bueno, las conclusiones generales a los que llegó la misión, que pudo reunirse con actores políticos, con dirigentes dentro del INE, con directores dentro del INE, con altas autoridades del INE y del tribunal también. Y también pudimos en el foro reunirnos con personas del Instituto de la Ciudad de México en ese momento, llegar a varias conclusiones. La primera es, las autoridades electorales de UNIORE reconocieron la solidez de la institucionalidad electoral mexicana. Creo que esa capacidad del INE de organizar elecciones, creo que ya lo había mencionado el señor que me acompaña en la mesa, en el panel, es las elecciones más grandes históricamente. O sea, sí estábamos conscientes de que era un reto para el Instituto Nacional Electoral, estábamos conscientes de la magnitud de estas elecciones y más que veníamos de participar en elecciones anteriores, estábamos claros de que era un reto para el INE y sí quedó contemplado en el informe la solidez de la institucionalidad mexicana. Creo que también otro aspecto que destacaron y que por eso quise mencionar acá es la solidez de esta institucionalidad y cómo confiaban las instituciones políticas, las instancias políticas, las entidades políticas y la ciudadanía en el INE. Creo que eso es algo que no pasa desapercibido, creo que era algo que había que destacar en el informe y también quería compartirlo con ustedes. Además, los niveles de participación en esta elección nos parece que es un dato importante de destacar y que está también plasmado en el informe. Si quiere, pasamos a la siguiente, Filmina. Gracias. En relación con la jornada electoral, nada más 3 cosas puntuales de las conclusiones y 3 recomendaciones que ya les voy a señalar, pero sí había mucho más en el informe, pero bueno, destaco algunas que son muy importantes. La primera, en relación con la jornada electoral y lo observado durante el domingo, es cómo se implementaron medidas para la inclusión
de la ciudadanía en las elecciones. Y por inclusión no me refiero nada más a las facilidades que había para personas con discapacidad y demás, sino también esas medidas que se implementaron para personas privadas de la libertad, para la implementación del voto de ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el exterior. Creo que eso es importante destacarlo. También se hizo referencia a todos los mecanismos disponibles para personas con alguna discapacidad, las plantillas braille y demás. Bueno, los observadores sí destacaron eso mucho en el informe y en los formularios de observación. También la buena capacitación de los miembros de casilla. Yo creo que para nadie es un secreto, ustedes ya tienen un sistema fortalecido en ese sentido. Tienen funcionarios de casilla sumamente capacitados. Yo entiendo que el reto es que lleguen, yo entiendo que el reto es que se presenten, que participen, que fue parte de lo que nos expresaron algunas de las personas allá en México, en Ciudad de México, perdón, pero sí se reconoce que el personal de casilla está sumamente capacitado, está preparado para las diferentes etapas de la jornada, porque eso sí es importante destacarlo. Tenemos ocasiones en las que tenemos miembros de casilla que pueden manejar muy bien el proceso, pero a la hora del escrutinio se cae, ya no están capacitados, pero no. La misión lo que observó fue que en el momento del escrutinio había personal capacitado para hacerlo, sabían lo que estaban haciendo, se podían organizar, e inclusive recuerdo ahora que estoy diciendo esto, que se sentía un ambiente de cordialidad entre los miembros de casilla. Y eso es algo que para nosotros que hemos observado en otros países tiene mucho valor. Porque si usted tiene miembros de casilla que no se llevan entre sí o uno representa A y el otro B y el otro C, se arma. Pero no, creo que eso es algo que debe destacar, la capacitación de los miembros de casilla. Otro tema que también destacaron en relación con la jornada fue los materiales. Recuerdo que hubo observadores que les llamó la atención la tinta indeleble en rolón, también el sistema braille que se utilizaba acá, que no necesariamente se usa en otros países. Hay países en los que se utilizan mecanismos, pero no necesariamente el braille, pero sí destacaron eso. Y además, el instrumento que se utilizó para la clasificación de las papeletas fue uno de los que se destacó también. Si quiere, pasamos a la última filmina, por favor. Dentro de las recomendaciones, señalé 3, nada más, no incluí más recomendaciones. La primera fue la instalación de las casillas. Uno de los aspectos que más llamó la atención de la misión tiene que ver con los lugares que se habían seleccionado para ubicar esas casillas. Por muchos aspectos. Yo solo voy a describir un poco lo que pudimos observar y la información que recibimos de los observadores. Nos encontramos con casillas que a pesar que estaban bien ubicadas, o sea, el lugar era seguro contra inclemencias del clima, teníamos problemas para personas que accedieran con alguna discapacidad. Pero luego teníamos otros que el problema no era el acceso de personas con discapacidad, porque eran lugares abiertos. Pero a pesar de que eran lugares abiertos, el problema era que eran lugares abiertos, porque entonces si llueve, si hacía mucho sol, las largas filas que encontramos desde la mañana implicaba que había gente haciendo fila por mucho tiempo. Y personas que van a estar haciendo fila por mucho tiempo necesitan esa consideración a la hora de que van a ejercer su voto. Entonces, consideraron que sí se debe repensar o por lo menos hacer una revisión del inventario de los lugares que se utilizan para instalar las casillas, tomando en consideración no solo el lugar, la infraestructura, sino también que cuente con las facilidades para que las personas puedan ingresar y que facilite el flujo de los votantes mientras que estén ahí ejerciendo su derecho. Otro tema, y creo que coincidimos ahí con ella, es lo de las casillas especiales. Es todo un tema, fue todo un tema. Yo personalmente me fui a una ruta que incluía la visita a una casilla especial. No se lo deseo a nadie porque en el momento en que llegamos era un momento en el que se estaba acabando
o sea, la posibilidad de utilizarlos estaba acabando. Y entonces yo no sé en qué momento ellos me vieron a mí y dijeron, ella sabe por qué, ella lo va a resolver. Y lo recuerdo como que si hubiera sido ayer. Entendemos, y eso sí quedó plasmado en el informe, que no es algo que le compete exclusivamente al INE. O sea, sabemos que hay todo un proceso detrás de la definición de cómo se utiliza esa casilla, cuándo y cómo y quién y hasta cuándo. Pero sí creemos importante y la recomendación va en ese sentido, es que se tiene que reforzar la educación respecto a cuál es la naturaleza de la casilla especial, cuál es su objetivo y sus limitaciones. Eso tiene que quedar claro, eso tiene que quedar comunicado y tiene que reforzarse en ese sentido para que la población esté consciente de cuál es la verdadera naturaleza de esta casilla especial y por qué se llama especial, ¿verdad? Bueno, no me detengo ahí mucho. Y la última recomendación que destaqué es, muchos de los observadores hablaron de cómo cuando llegas a la casilla, nosotros decimos centro de votación en otros países, cuando llegas a la casilla, puede que haya una casilla complementaria y no necesariamente estaban seguidos. Entonces, hubo mucha confusión entre los votantes entre esa casilla y la casilla complementaria que no necesariamente estaban en el mismo lugar, inclusive. Entonces, sí reforzar un poco la señalización en ese sentido. Inclusive hubo observadores que sugirieron que se pusiera una persona de información que estuviera ahí para dirigir un poco al votante en esos casos. Yo creo que no me detengo más acá, pero sí quiero terminar esta exposición señalando que a nivel del continente, México es un referente. Eso para nadie es un secreto. No creo que eso sea un secreto para ustedes, pero sí quiero dejarlo. México es un referente, no solo en temas de resoluciones y decisiones del tribunal, sino también en la capacidad técnica que tiene el INE. El INE brinda asistencia técnica, brinda apoyo a otros organismos electorales a nivel regional. Las autoridades del Instituto Nacional Electoral son muy respetadas, eso también quería decirles a ustedes. Y la experiencia, la vasta experiencia que tiene el INE en temas electorales y adicional a esto, el entender que acá se realizan elecciones para cientos de millones de personas. Entonces, eso representa a nivel del continente una referencia importante. Y quiero dejar eso en claro porque cuando nosotros venimos con misiones de observación a México, ellos vienen y dan sus recomendaciones, ellos vienen y dan sus conclusiones, sus observaciones, pero también vienen a aprender de ustedes. Y eso sí, sí quería dejarlo por sentado acá, dejarlo claro acá y mencionarlo antes de devolverle la palabra a la moderadora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Tashina Obando. Muy interesante todo lo que nos compartes. Efectivamente, cuando decías que qué se hace con estos informes, me parece que es la primera vez que se está haciendo este tipo de foros de presentaciones regionales, por lo que reconozco a la licenciada Arlene Cabral, coordinadora de asuntos internacionales del Instituto Nacional Electoral, por realizar este tipo de foros. También estuve viendo los foros que realizaron en el INE y los hallazgos y todo, y decía justamente uno de los ponentes de que no todo lo que se diga va a ser bonito, que también va a haber muchas críticas y que las tenemos que recibir, que son justamente esas recomendaciones que realmente valoramos mucho de las autoridades electorales para aplicarlas. Incluso yo también revisando el informe de ustedes y cuando hablabas de las casillas que se instalaban al aire libre, había ocasiones o sea, dice que había ocasiones en el que estaban haciendo el escrutinio y cómputo de noche y que ni siquiera alcanzaba la luz para poder ver y realizar correctamente el llenado. Entonces son detalles a los que debemos prestarles más atención. También me acuerdo que leí que para el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, incluso al calcarlas no se copiaban y tenían que volver
a reescribirlo todo otra vez para que se pudiera pasar al resto de las actas. Entonces son recomendaciones que definitivamente a de todas las autoridades electorales nos sirven para prepararnos para las próximas elecciones, para fortalecer nuestros procesos electorales. Así es que pues muchas gracias por esto que nos compartes. Pasamos con nuestra siguiente ponente, la maestra, perdón, me perdí, la maestra Edith Aranzazú Abad, para que empecemos el uso de la voz por un tiempo no mayor de 10 minutos. Está bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. La verdad es que es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes en esta oportunidad, celebrando siempre foros como este, gracias al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral, al Instituto, bueno, a la Junta Local, ¿no? Por estas, muchas gracias, por estas iniciativas que siempre la verdad es que nosotros celebramos mucho como organizaciones civiles, pero también como ciudadanía, porque me parece que son claves para poder venir y platicar qué es lo que hacemos como observadores electorales, tanto nacionales como extranjeros, y que bien lo decía Tashina, ¿no? Es lo que se necesita, ciudadanizar esto para así poder recuperar la información y analizar los datos de tal manera que nos permitan mejorar los procesos y esta integridad electoral que tanto buscamos. El día de hoy estamos aquí, bueno, ya se pondrá la presentación, pero el día de hoy estamos aquí en representación de Transparencia Electoral, que también tuvo una misión de observación electoral en el pasado proceso, que agradecemos también a todas las instituciones electorales, tanto de las entidades federativas como al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal, por la gran apertura que se tiene. Esto es algo que, como lo decía mi compañera de panel, siempre se celebra en todos los informes, ¿no? La verdad es que, como bien ya lo platicamos, México es pionero en este tema y la verdad es que es un referente y no me van a dejar mentir, ¿no? Las autoridades que están el día de hoy, los procesos son clave dentro de la figura de árbitro, pero dentro de las reglas también bajo las cuales se hace. Todo está claro, que está permitido o no está permitido, y me parece que eso hace muy, no voy a decir fácil y no muy sencillo nuestro trabajo como observadores, porque nunca lo es, pero sí me parece que nos permite, bueno, de una manera mucho más ágil y eficaz, poder observar las cosas. Y el día de hoy estamos aquí, y voy a intentar no pasarme el tiempo, ¿verdad?, para platicar acerca de la participación internacional en las elecciones pasadas en este 2024. Elecciones que o procesos que sin duda no serían posibles sin conocer el contexto, sin conocer cuál es la efervescencia social que se presenta, ¿no? Es importante conocer el contexto y también los mecanismos de participación ciudadana que se tienen. No es observación electoral, pero como también lo es los CAEs, el funcionariado de casillas, los votantes, incluso los candidatos, y todos hacen un papel vital en el proceso en el cual estamos. Sin embargo, esta figura de visitante extranjero, como lo conoce la legislación mexicana, es sumamente importante también para abonar a la integridad electoral, que como instituciones, clasificación institucional sobre la cual se basa la democracia, y también nosotros como ciudadanos, siempre celebramos y ha cobrado un gran auge en los últimos años. La siguiente, por favor. Gracias. La legislación mexicana reconoce dos figuras, el observador electoral nacional, que es para todos los que tengamos nacionalidad mexicana, y el visitante extranjero, que es la figura legal por la cual se reconoce a los ciudadanos y las ciudadanas con una nacionalidad diferente a la mexicana que estén interesados en venir y observar las diferentes etapas del proceso electoral que nos ocupa. La siguiente, por favor. La observación electoral tiene objetivos muy claros, ¿no? Abonar en la certeza, ver cómo o observar desde una metodología, como ya lo decía también mi compañera, muy precisa acerca de qué es lo que se debe observar, ¿no? No es nada más venir y bueno, pues voy a ver qué pasa en la casilla y voy a ver si me dejan pasar y no. Hay una metodología que tanto el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado, según la LEGIPE, de poder hacer bueno, como las condiciones bajo las cuales o los lineamientos bajo los cuales van a venir los observadores en cada proceso electoral, se rige por la LEGIPE, ¿no? Y también se rige por el reglamento de elecciones y también por los convenios de vinculación entre los OPLES
y el Instituto Nacional Electoral, que es donde se estipula cómo se va a dar esta figura en la elección. Y para esto me voy un poquito a la historia sin aburrirlos, pero sí me parece que es importante saber cómo es que esto es posible hoy en día en nuestro sistema nacional electoral. Porque no es una coincidencia que haya observación electoral en nuestro país, sino que es el resultado de procesos que han venido a lo largo de la historia y de esfuerzos colectivos que se han tenido desde la sociedad civil y desde la ciudadanía, que es lo más importante de recalcar. En 1988 se da la caída del sistema que me parece que todos conocemos y que todos recordamos, ¿verdad? Y que incluso las generaciones jóvenes saben perfectamente a lo que nos referimos porque crea un parteaguas en este tema de observación electoral. Gracias a esto se evidencian algunas faltas que se tenían a la hora de poder hacer posibles los procesos electorales y entonces esto trae consigo una gran presión social por parte de fuerzas políticas y de ciudadanía civil, en la cual nos permite poder ir evolucionando en el tiempo y que la misma ciudadanía sea la que pida que haya pues más participación ciudadana en los procesos electorales y que no todo se quede al gobierno que en ese entonces tenía a cargo las elecciones. Y de ahí se dan una serie de reformas hasta llegar a 1993, perdónenme, en el cual ya por primera vez se encuentra en la legislación mexicana el tema de observación electoral, pasando a 1994, que es la primera vez que tenemos observadores electorales tanto nacionales como internacionales presentes en los procesos. Y bueno, de ahí en fuera, en el 96, la total autonomía del Instituto Federal Electoral en ese entonces. Para 2014, tenerlo hoy como Instituto Nacional Electoral, Sistema Nacional Electoral. Y aquí lo que quiero como enfatizar es que si bien la observación electoral en México ha tenido como sustento un poco la desconfianza, ¿no?, de la ciudadanía, esta ha logrado evolucionar de ser un mero tema de vigilancia y de evitar malas prácticas o posibles fraudes, a ser un mecanismo de fortalecimiento democrático, el cual nos permite el día de hoy alcanzar esta integridad electoral que tanto buscamos como instituciones, pero también como ciudadanía. La siguiente, por favor. Y bueno, platicando ya del tema de México, que me parece que es importante, me encanta hablar de números porque la verdad es que los números no mienten. Entonces, no nada más es venir y decir, ay, sí, estamos cobrando un auge brutal, ¿no? No, la verdad es que esto está respaldado en números. Y en este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral tuvo 1,355 solicitudes, de las cuales se conformaban por 63 países y 5 continentes. Es la primera vez que tenemos presencia de Mozambique, de Zimbabue, de Montenegro en una elección nacional. Y es el mayor número desde 1994 que empezó este fenómeno en nuestro país, cuando solo tuvimos 953 solicitudes. De ahí, bueno, este año, en el 2024, tuvimos 1,305 aceptadas, bueno, acreditadas, porque también desde ahí empezó el proceso, se acredita previamente por el Instituto Nacional Electoral y por medio de las juntas locales en las entidades federativas, y 46 que se rechazaron por temas de tiempos, por temas de doble nacionalidad. Si tienes doble nacionalidad y una de ellas es mexicana, vas a ser un observador electoral nacional, no puedes usar la otra. Entonces, hubo mayor presencia de hombres, pero lo que me interesa es los números de abajo, ¿no? Como platicarles un poquito que en 2018, también presidenciales, tuvimos únicamente 932 acreditaciones de visitantes extranjeros. En las intermedias, en 2021 baja, solo fueron 623 y al día de hoy, en las elecciones de 2024, se tuvieron 1,305, lo cual es el mayor número en la historia de este fenómeno en el país. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y bueno, esto es qué hizo la MOE de transparencia electoral en México. Y el tiempo es corto, entonces se los voy a intentar platicar muy rápido. Trajo 45 observadores, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Visitantes extranjeros de 20 países, incluida América, Europa y Oceanía en continentes. 42 centros de votación fueron los que nosotros pudimos observar a lo largo de 9 entidades federativas. Y estas entidades federativas fueron Puebla, Nuevo León, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Yucatán, Jalisco y Ciudad de México. Y estas se escogieron porque representan más del 50% en el padrón electoral, por tanto, eran de vital importancia.
y tenían gubernaturas también, ¿no? Elecciones de gubernaturas. Dentro de todos los hallazgos, las recomendaciones y lo que nosotros encontramos a lo largo de esta misión, la verdad es que coincido mucho con algunas de las cosas que ya platicó Tashina en el panel, ¿no? Era el tema de la accesibilidad del voto, que si bien en lo general es buena, hay algunos lugares que no tienen esta accesibilidad para personas con problemas de movilidad, por ejemplo. La alta participación ciudadana desde muy temprano, eran filas enormes en cualquier casilla o en cualquier centro de votación que nosotros fuimos a ver, y la verdad es que yo estuve a cargo en la entidad de Puebla y fueron filas y filas que se mantuvieron toda la mañana, bajando un poco después de la hora de la comida. El tema de la violencia política, que si bien se hace como un análisis metodológico desde antes, ¿no? Y durante y después de la elección, en Puebla hubo algunos disturbios también en tema de casillas. Hubo una baja, lamentablemente, de una persona, de la vida de una persona, y esto es algo que siempre se pone como un riesgo en las elecciones, y lo tenemos que decir porque es de conocimiento, ¿no? Sin embargo, me parece que las autoridades responsables de la seguridad y en coordinación con las autoridades electorales siempre están como intentando ver qué es mejor y cómo podemos evitar este tipo de acontecimientos. El tema del funcionariado electoral, que si bien yo siempre y en cada elección lo celebro, ¿no? Es un gran compromiso ciudadano el estar ahí desde temprano, el irte a hartas horas de la noche, el resguardar paquetes electorales. También es cierto que algunos no llegan, ¿no? Y eso tal vez trae un poco de retraso a la apertura de campaña, pero lo que sí quiero como reconocer es la capacidad del electorado y la capacidad del funcionariado electoral para saber qué hacer en este tipo de casos, porque en el reglamento de elecciones hay algo totalmente previsto, ¿no? Entonces me parece que todo, al menos en los centros de votación que nosotros estuvimos, todos supieron qué hacer y todos estaban capacitados para ello. La aceptación de resultados por las fuerzas políticas también fue algo aplaudido, porque esto le da legitimidad al proceso y le da certeza al proceso. El funcionariado electoral, ya lo dije, los recortes presupuestales, que también en las reuniones previas siempre lo platicamos con las instituciones electorales, es algo que siempre preocupa porque se hace mucho con poco. Esa es la verdad. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y la realidad es que los recortes siempre son algo con lo que las instituciones electorales estamos pues ahora sí que batallando, ¿no? Y me parece que tiene que ser también atendido. Las campañas electorales y las casillas especiales, como ya lo platicó Tashina, a mí también me tocó observar una casilla especial, y me parece que en este punto es importante decirlo. No todo es trabajo de la institución electoral. Nosotros como ciudadanía también tenemos una gran responsabilidad dentro de los procesos electorales, y ser una ciudadanía responsable y ser una ciudadanía pues cada vez más como involucrada en la vida pública también tiene responsabilidades. Y una de estas responsabilidades es cambiar de domicilio si ya no vives en donde tienes tu INE, ¿no? El tema de que lo que nosotros pudimos observar en las casillas es que hay muchas personas que llevan mucho tiempo viviendo en la entidad y que aún no hacen su cambio de domicilio. Y entonces esto hace que el objetivo principal de una casilla electoral se vea mermado. ¿Y por qué se vea mermado? Porque entonces hay personas que tienen 2 años viviendo en Puebla, que están formadas en esa casilla, y ese no es el objetivo. El objetivo es que las personas que están en tránsito, porque no viven ahí y por causas de fuerza mayor están pasando por otra entidad, puedan ejercer su voto. ¿Qué pasa si yo llevo 2 años viviendo en Puebla y no cambio mi domicilio? Le quito la posibilidad a esa persona, porque también mi boleta está en mi casilla. Entonces también es un tema presupuestal. No, o sea, el tema de las 1000 boletas y todo tiene un porqué, ¿no? Y tiene un porqué metodológico de estudio en el INE. Y si bien es cierto que este es un área de oportunidad, me parece que también es un área de oportunidad de educación cívica, y tal vez reforzarlo con la ciudadanía, porque no todo, como lo comento, es tema de la institución electoral. Como ciudadanía también tenemos deberes y también tenemos responsabilidades, y eso es lo que yo me gustaría dejar claro en este tema, ¿no? Y que también es cierto que nosotros, por llevar chalequito, ¿no? Y tener ahí Transparencia Electoral, Uniore o cualquier otra, la gente se nos acerca,
pero también es cierto que nosotros tenemos prohibido poder hacer cualquier tipo de acción dentro de la casilla y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que referenciarlos al funcionariado de casilla, que muchas veces en este tipo de casillas se ve rebasado ahora sí que por el número de gente. Entonces, de ahí la eficacia de las autoridades electorales, que me parece que lo platicaste muy bien. Siempre hay total apertura, ¿no? Máxima publicidad con nosotros. Nosotros nos pudimos reunir con el Instituto Nacional Electoral, con el Instituto Electoral del Estado de Puebla, con el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y la verdad es que siempre se nos dan todas las facilidades, se nos brinda toda la información. Y en esta parte, conocer el contexto de la entidad o del territorio al que vas es sumamente importante para poder realizar una observación eficaz. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos datos del informe que está publicado en línea, porque Transparencia Electoral sí publica, entonces me las voy a saltar para poder pasar a la siguiente y no quitarles tanto tiempo. Gracias. Y acá lo que a mí me encantaría sería platicarles acerca del tema de la importancia de la figura de los visitantes extranjeros dentro de la integridad electoral. Porque si bien es cierto que todo lo que hacemos impacta, ¿no? También la ONU nos dice que la observación electoral se tiene que hacer de manera sistemática, metodológica, conociendo no solo el tema de leyes, ¿no? Y de normativas, sino también el entorno electoral general en el que nos vamos a desarrollar durante la observación, sobre la base de criterios más exigentes en materia de exactitud de información e imparcialidad del análisis. ¿Y por qué les digo esto? Porque algo que también comparto con Tashina es el hecho de que los informes o los resultados, el Big Data como lo conocemos, de lo que hacemos como observadores, tiene que ser socializado y tiene que ser ciudadanizado y tiene que acercarse a los tomadores de decisiones, que son los que delinean los instrumentos en los procesos electorales. Si nada más hacemos la observación y hacemos el informe y no hacemos este tipo de iniciativas como en las que estamos el día de hoy, se podría decir que hacemos la mitad del trabajo. Y la realidad es que lo que tenemos que hacer entonces es tanto una apertura de la parte institucional, porque si bien es cierto, no es fácil que vengan y te digan, oye, esto lo puedes mejorar, esto lo podrías hacer bien o no. Nosotros también hacer un esfuerzo para venir y platicar de lo que hacemos y para venir y platicar cuáles son, bajo la comparativa con prácticas internacionales, algunas de las cosas que podríamos tal vez, que representan un área de oportunidad para nosotros como país. Entonces, ya nos los decían en algún tema del diplomado de la Universidad de Salamanca, ¿no? Si no conoces el entorno en el que estás, observando, no puedes hacer una observación objetiva, y me parece que eso es sumamente importante. Conocer las fuerzas políticas, conocer el sentir ciudadano y conocer todo lo que estamos haciendo. Y bueno, adelante. Dentro de esto, la verdad es que lo que me gustaría recalcar como para cerrar es la participación ciudadana, por supuesto desde el punto de vista de la figura de visitante extranjero, pero la participación ciudadana de todas y todos como ciudadanos integrantes de un consejo, ¿no? Como ciudadanos integrantes de una institución electoral, porque en la medida de que las voces se escuchen y en la medida de que reforcemos esta participación, es en la medida que vamos a reforzar nuestra democracia. Y al reforzar nuestra democracia, podemos tener procesos integrales electorales, que es lo que todos y todas buscamos el día de hoy. Entonces, la figura de visitantes extranjeros me parece que es importante porque abona a esta certeza, porque abona a esta integridad electoral, y no solo tiene que ser aceptada, sino valorada como tal, como un aliado en la construcción democrática robusta y auténtica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Aranzazu. ¿Sí se escucha? Ya. Muchas gracias por esto que nos compartes, la importancia de la participación ciudadana, que no veamos la participación ciudadana como un derecho, sino hay que verlo como un deber para fortalecer nuestra democracia y nuestros institutos. Aquí quiero agregar también que en estas misiones de observación electoral, en esas elecciones, también se agregaron
la observación del voto en prisión preventiva, el voto anticipado de personas que no podían acudir a las casillas por alguna razón, y también se aplicó mucho la perspectiva de género. Entonces, fueron más interesantes y más nutridos los informes que fueron entregados. Y ya para terminar, quiero mencionar una frase del libro en el que participas que me gustó mucho, que dice: reconocer a la observación electoral en México, que logró evolucionar de un mero acto de vigilancia para evitar fraudes a un fortalecimiento democrático que lleva a profundidad el trabajo de investigación. Esa frase, pues nos quedamos con ello, de algo de vigilancia a algo para fortalecernos. Muchas gracias de nuevo, maestra Aranzazú Abad. Y por último, pasamos con nuestro tercer panelista, el contador público Juventino Félix, presidente de Canaco Servitur Hermosillo. Tiene el uso de la voz por un tiempo de 10 minutos. Gracias y buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo voy a hacer ahora sí que una tabla de tiempos de cómo participamos en el sector empresarial en estas elecciones, ¿no? Como citaba, fueron las más grandes de la historia y nosotros lo teníamos detectado pues de 2 años atrás, ¿no? Que sabíamos que se iban a elegir 5 gobernaturas, 1,802 presidentes municipales, un presidente de la República, 500 diputados federales y 120 senadurías, ¿no? Entonces nos quedaba claro que era un paso importante para México, donde teníamos que estar presentes, pues de la mayor forma posible, ¿no? Gracias también a la iniciativa del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de tener ahora sí que la confianza de invitar a las cámaras y organismos empresariales a participar de alguna u otra forma para mejorar los resultados en el Estado, ¿no? Ya que veníamos presentando detalles que se pudieran mejorar, ¿no? Entonces nos llevamos a cabo la tarea de, primero que nada, al interior de las empresas, por parte de los recursos humanos, revisar que tuvieran las credenciales de elector vigentes, ¿no? Que es el documento base para poder ejercer tu voto, ¿no? Entonces, recursos humanos pedía pues que presentaras tu credencial, si no se te pedía de forma, de que la actualizaras. Entonces teníamos claras las fechas, límites para actualizar. Había gente de otros estados, porque las empresas locales pues tienen oficinas o sucursales en otros estados de la República. Entonces, ahora sí que todo esto fue regional, inclusive hasta nacional, ¿no? Ese fue el primer paso previo, ¿no? También firmamos los convenios de participación y aseguramiento de que los empleados que tuvieran pues la suerte o participaran en estas jornadas electorales tuvieran un incentivo, un permiso, ya sea el día de las elecciones y posteriores a las elecciones, ¿no? Para que ellos tuvieran pues la certeza que están apoyados, que no iban a tener ningún descuento en su nómina, sueldo o cualquier represalia, ¿no? Todo esto se hizo durante un año previo, se capacitó, a lo mejor no se dio a conocer, pero al interior de los organismos era muy importante tener la certeza, ¿no? De que toda esa gente iba a salir a votar, iba a ejercer su voto, ¿no? En Concanaco, ya más cercanas a las elecciones, ya que conocíamos a todos las caras, las fotos, los perfiles de todos los participantes, se elaboró, es una aplicación gratuita que se llama Por Amor a México, ¿no? Para no poder intervenir en el voto de nadie. Por Amor a México, ustedes la pueden consultar y van a ver el historial y las fotos de todos los participantes, de todos los puestos que cité ahorita, su foto y su perfil, ¿no? También ya más cercana a las fechas electorales, los candidatos pues se acercan a las cámaras, a los organismos empresariales para buscar espacios donde mostrar sus ideas. Nosotros recibimos a todos los que pudimos en la Cámara de Comercio y teníamos el programa Yo me comprometo por amor a México, donde ellos llevaban sus propuestas por escrito, las firmaban o las dejaban una copia, entonces venía después el Yo voto por amor a México
y yo exijo por amor a México, ¿no? Entonces tenemos documentadas muchas de las propuestas de los ganadores y de los no ganadores. Entonces, esos vamos a darle seguimiento posteriormente, ¿no? Previo a las elecciones también se hizo la campaña Mi voto cuenta y descuenta. Entonces, eso para el comercio ya se está haciendo una forma pues muy agradable de participar en los procesos electorales con un incentivo a la gente que muestre pues su marca de haber votado o no. Ustedes saben que la votación aquí fue en verano, en Sonora, con mucho calor y era muy agradable presentarte en un restaurante o comer algo y las bebidas o la primera bebida era cortesía del restaurante. Igual, las franquicias que venden nieve, helados y demás, hubo largas filas, ¿no? Al igual que las casillas, hubo largas filas, en la gente que se sumó, ¿no? Y ya dentro del proceso electoral, nosotros también participamos como observadores, ¿no? Nos dimos a la tarea de darnos de alta, ya que pues es de suma importancia también observar que se instalaran todas las casillas en el estado, que se llevaran unas elecciones limpias y seguras. eh, lo que se pudiera hacer, estar atentos como empresarios, ¿no? Posteriormente a las elecciones estuvimos muy atentos a los resultados que presentaron muy amablemente, nos regalaron un QR donde venía detallado el resultado de estas elecciones, ¿no? Entonces, en términos generales, fue mucho el trabajo que se hizo por por las cámaras de comercio, organizaciones empresariales, pero todavía creemos que podemos hacer más, ¿no? Observamos puntos donde se realizan las elecciones o las votaciones ya saturados, ¿no? No había estacionamiento, son un poco incómodos, entonces, pues aquí está Joaquín también, presidente de Hoteles y Moteles, se ponen a disposición para futuras elecciones, se puede pensar plazas comerciales, hay plazas comerciales casi en todas las colonias o sectores de la ciudad donde tienen estacionamiento y se podían dar facilidades también. ¿Y por qué no? Ahí mismo tenemos los comercios, ¿no? Entonces sería pues un ganar-ganar para pues la gente que va a votar, la gente que va a estar atento ahí en los funcionarios de casilla y los resultados. Creemos que a lo mejor pudiéramos brincar unos puntitos más ahí por las facilidades, ¿no? Realmente, pues felicitar otra vez a los observadores internacionales, a los organismos que llevaron a cabo las elecciones y cuenten con nosotros para pues, cualquiera elecciones que vengan a futuro. Gracias. Muchas, muchas gracias. En, como voz del sector empresarial, el contador Juventino Félix Lugo, presidente de Canaco Servitur, un aliado del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Agradecemos nosotros mucho todo el apoyo que nos dio durante este proceso electoral en tareas como invitar a la ciudadanía para poder integrar los consejos distritales y municipales, incluso para el reclutamiento de capacitadores y supervisores electorales y sobre todo la tarea más importante, pues incentivar a la participación ciudadana el día de la jornada electoral. Muchas gracias por todo este trabajo que hacen desde el sector empresarial y todo el apoyo que siempre nos brindan. Y pues con esto hemos concluido la participación de nuestros panelistas. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas en caso de que alguien desee preguntar algo. Perdón.
Ok, preguntaba si tienen prevista observación electoral para el proceso extraordinario 25. Me parece que esa respuesta la tendría que contestar la coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, toda vez que ellos son los que para cada proceso, exacto, convocan, hacen los lineamientos y ahora sí que se ponen de acuerdo con los soples. Bueno, voy a intervenir un poco antes de mi turno, porque es parte del mensaje que daríamos, pero efectivamente para la elección extraordinaria 2025 tenemos prevista evidentemente observación nacional, ya que no participan partidos políticos, por lo tanto la observación ciudadana siempre ha sido fundamental, pero en este proceso es completamente necesaria. Y el incentivarla desde la Coordinación de Asuntos Internacionales es una prioridad, entonces tendremos tanto programa de personas visitantes extranjeros, un programa que nosotros llamamos Misiones Internacionales, que es precisamente el programa con el que participó UNIORE, en donde se generan proyectos de misiones internacionales desde las propias necesidades del instituto, y el programa de fortalecimiento de apoyo a la observación electoral, que es un programa para observación doméstica o nacional, en donde el INE financia 18 millones de pesos para proyectos de observación tanto académica como de organizaciones de la sociedad civil por medio de un organismo internacional que es quien lo administra. Entonces, sí, desde todas las vertientes del instituto tendremos observación. Gracias, magistrado. Gracias, licenciada Arlene Cabral. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Buenas tardes. Para las compañeras aquí presentes, dentro de sus actividades, ¿están contempladas o estuvieron presentes en las campañas electorales por parte de los partidos políticos y de gobierno? ¿La tienen incluido dentro de sus actividades? Gracias. Presentes no estamos como tal, sino se hace un monitoreo de estas campañas desde redes, medios, entre otras. Al menos Transparencia Electoral sí da un monitoreo y también en medios, ¿no? Por tema de campañas. Lo que sí tal vez nosotros nos topamos en esta observación fueron varios comentarios de partidos políticos y de instituciones acerca de la equidad de la contienda, ¿no? De los minutos, de todo esto, que es como conocido de todos, y eso sí lo plasmamos dentro del informe. Sí, yo me refiero más bien a la participación de no solo de los candidatos de los partidos, sino también del gobierno mismo en sus tres niveles, cómo participa, cuál debe de ser su participación, para que, como recomendación, me gustaría que también estuvieran ustedes ahí presentes e hicieran recomendaciones. Gracias. Sí, muchísimas gracias. En el informe de transparencia electoral hay un apartado en el que se refiere a campañas electorales con estos temas, sobre todo por las sanciones que estableció el INE en algún punto acerca de tiempos de televisión y conferencias, entre otras cosas. En el caso de UNIORE, sí quiero hacer esta aclaración. Por la naturaleza de la UNIORE, que son organismos electorales, la observación que hacemos es técnica. Entonces, no nos inmiscuimos en temas políticos, que creo que por ahí va direccionada su pregunta. Entonces, nuestros informes son de funcionarios y autoridades electorales hacia funcionarios y organismos electorales desde la parte técnica de cómo se hizo la elección, cómo se calificó la elección, pero no necesariamente de todo ese aspecto político. Entonces, solo para hacer esa aclaración. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Adelante. Buenas tardes. A UNIORE, precisamente por lo que está diciendo, ¿existe a nivel internacional una recomendación técnica que se la lleva en la mayoría de los países? Quisiera saber cuál es. Es muy buena la pregunta. Yo creo que de hecho la estaba
estaba pensando un poco, ¿cuáles son las más recurrentes? Por cierto que yo hice un artículo con un poco de ese tema de cuáles eran las más recurrentes. El tema de la accesibilidad a los centros de votación o a las casillas, como dicen ustedes, no es algo exclusivo de México, no es algo exclusivo de un país, creo que eso es algo en términos generales. La mayoría de los países de América Latina utilizan los centros educativos como centros de votación. Y los centros educativos, no sé cómo será acá en México en general, pero son lugares que se han creado hace muchos años, son antiguos, lo que ustedes quieran llamarlo. Entonces, no cuentan necesariamente con todas las facilidades para ingresar, movilizarse, acceder o hemos tenido países en los que se usan terceros, cuartos pisos y solo hay escaleras, no necesariamente hay ascensores. Entonces, ese tipo de recomendaciones, ese tipo de situaciones o circunstancias son casi que póngale el sello que en la mayoría de lugares de América Latina, excepto ahora que fuimos a Puerto Rico, que el centro de votación tenía un ascensor y para mí eso era como de última moda, pero van en ese sentido. Otra que recuerdo muy bien porque como me toca elaborar los informes, entonces estoy como muy familiarizada con el tema, es la distribución del local de votación. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque ahí ya terminología tengo que bajarlo y acordarme cómo lo dicen acá. Cuando usted llega a una casilla, usted tiene donde está ubicada la urna, donde se depositan, tiene un lugar donde está ubicada los miembros de casilla, tiene ubicada donde entra el elector, todo el proceso pasa, deja su documento, va a la mampara, no sé cómo le dirán ustedes acá, el lugar, el cuarto secreto, y luego va y deposita. En la mayoría del continente, de los países donde uno va, no hay un lugar establecido ni para ubicar las urnas, ni para ubicar a los miembros de casilla, ni para poner el cuarto secreto, ni se lleva necesariamente el flujo normal de cómo ingresa una persona. Hay lugares donde tienen 2 mesas en un solo lugar o 2 casillas en un solo lugar. Hay lugares donde están, los hombres votan aquí, las mujeres votan acá. Hay lugares donde usted puede encontrarse filas que se intercalan, que se conectan, que usted diría, ¿a dónde va cada uno? Cada uno sabe dónde va, pero no necesariamente todos sabemos a dónde van. Entonces, ese tipo de recomendaciones, ese tipo de observaciones son comunes. No hay un flujograma, no hay un documento que le diga a usted dentro de los materiales de la caja electoral que le diga, la urna debe ir posicionada acá, a una distancia de los miembros de mesa o de los miembros de casi. Ese tipo de temas surge mucho en los informes de emisión. El tema de acceso y flujo de personas con discapacidad dentro de los centros de votación, creo que esos dos. Y uno que se me olvidó que creo que es el más común, el secreto del voto. Hay lugares que la posición donde la persona ingresa a votar, ustedes tienen la ventaja que tienen como una cortinita que se baja. Hay lugares donde es un lugar plano o una mesa y no necesariamente tenés la posibilidad de cubrir mientras marcas la papeleta. Vea, tenemos países que tienen papeletas como pergaminos enormes, a como que tenemos una que las tiene 3 o 4 pequeñas. Hay países donde el secreto del voto no se resguarda, pero debo hacer esa advertencia. No se resguarda como uno creería que debería hacerse, con esa cortinita. Pero hay lugares donde esto no es un tema. Nadie está preocupado porque le estén viendo el voto y nadie está preocupado por ver su voto. Entonces es algo más cultural. Entonces tengo observadores que se les para el pelo diciendo, ¿cómo es posible que no resguarden el secreto del voto? Se le ve a la persona lo que está marcando. Nadie se está percatando. Pero a mí me incomoda porque en mi país es un tema. Entonces ese tipo de cosas es más recurrentes. Ya no le quito más tiempo porque si no, que nos traigan café a todos y nos quedamos hasta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Sí, adelante. Buenas tardes. ¿Qué práctica recomendaría de las que ha observado aquí en México? ¿Qué práctica recomendaría
para poder replicarse en otros países? Ustedes me dejan y yo sigo, no crean. Ok, la que voy a decir es en la reciente elección, vimos en la parte del escrutinio, o sea, yo quedé fascinada. Yo no sé, los demás observadores en la reunión de evaluación se reían porque decía, eso es lo que a Tashina le gustó. Tenían un instrumento para clasificar las papeletas. O sea, yo lo amé. Yo desde mi experiencia personal como observadora, amé ese instrumento porque la parte que a mí más me gusta de una jornada electoral, de observarla, porque yo solo estoy observando, la verdad es que es sumamente divertido porque no estoy trabajando como todos los miembros de casilla. La parte que a mí más me llama la atención y más me interesa es el escrutinio, porque es donde verdaderamente sale a relucir la personalidad de todos los miembros de casilla. Usted ve el que toma liderazgo, ves el que está esperando a ver que le digan que haga, el que no va a hacer nada. O sea, tenés varias personalidades ahí que salen a fluir que tal vez no necesariamente el resto de la jornada sale. En ese momento es donde tienen que ponerse de acuerdo, consensuar y empezar a trabajar, porque nadie se quiere ir a la 1 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ese momento para mí se facilitó cuando ingresó este instrumento para clasificar las papeletas, porque te facilita esa parte del proceso que es tan complicada. Tenemos países donde tiran la caja, la urna al suelo, la vacían todas las papeletas y empiezan 1, 2, tin, marín, o sea, de todos los métodos posibles. Y eso en este proceso lo vi sumamente facilitado. Eso te restó como 1 hora, porque ahí vas poniendo en cada espacio donde debe ir cada papeleta. Eso es una ayuda sumamente importante que no necesariamente veo en otros países. Yo vi en ese momento, en ese lugar donde fuimos, y recordé otros lugares donde dije, mira, este instrumento en tal país y en tal otro país, fantástico, te facilita la elección. Tenemos países donde la elección de autoridades es con listas abiertas y desbloqueadas. No sé si me entienden cuando digo listas abiertas y desbloqueadas. Quiere decir que usted puede del partido A escoger el que está en la posición 15 o el que está en la posición 1, dependiendo del límite que tengo. Eso hace que cuando usted tenga que ir al escrutinio, tenga que ir, ok, del partido 1, ¿cuántos votaron por el 15? ¿Cuántos votaron por el 1? ¿Cuántos votaron por...? No va en plancha, como dicen en algunos países. Y este instrumento te ayudaba a recortar en tiempo fantásticamente que en otros países pudiera ser una buena práctica. Lo dejo hasta ahí. Gracias. Bueno, la verdad es que el tema del escrutinio y todas las herramientas que se tienen, me parece, y la capacitación que dan las instituciones electorales es de recalcar. Si tuviera que escoger uno, la verdad es que me iría por voto anticipado, que me parece que es de los grandes aciertos que tenemos en este proceso que se hizo. Aunque tiene muchos desafíos todavía, la verdad es que es algo que trae consigo, según el criterio del tribunal, el respeto de los derechos civiles y políticos de todas y todos, ¿no? De personas que están en prisión preventiva, que todavía no han sido juzgadas, entonces tienen este derecho vigente. Y esto trae consigo también una gran revelación. Tenemos un gran número de personas que no han sido juzgadas aún en prisión preventiva. Entonces me parece que esto es una gran práctica, y también de personas que no tienen posibilidad de moverse, ¿no? Y que van el instituto en un gran esfuerzo a su casa para que ejerzan el voto. La verdad es que esta sería una, y la otra sería todo el tema de la plantilla braille y todo el tema de la accesibilidad que tenemos a las personas con algún tipo de discapacidad. Muchas gracias. Pues ya con esto concluimos las preguntas y respuestas. Recordarles en la página del INE, en el apartado de personas visitantes extranjeras, proceso electoral federal y procesos locales concurrentes 2023-2024, pueden encontrar todos los informes de acompañamiento que hubo en estas elecciones. Muchas gracias y de nuevo un aplauso para nuestros 3 panelistas. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Listo.
Muchísimas gracias por su valiosa participación a nuestra moderadora, a nuestras panelistas, a nuestro panelista. Y a continuación invitamos a la licenciada Verónica Sandoval, vocal ejecutiva del INE en Sonora, y al maestro Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del IE Sonora, a realizar la entrega de reconocimientos precisamente a nuestros panelistas. Adelante. Adelante también a la maestra Marisa Arlén Cabral Porchas para que haga entrega de los reconocimientos. De este lado. No, pues van bajando. Yo se lo detengo. ¿Tienen micrófono? ¿No? Gracias. Bueno, gracias. Ok. Bueno, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral en Sonora otorgan el presente reconocimiento a la maestra Tashina Obando por su extraordinaria participación en el panel La participación internacional en las elecciones mexicanas de 2024, proceso electoral federal y procesos electorales concurrentes 2023-2024. Firman el reconocimiento su servidora y el maestro Neri Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral, Ruiz Arbizu, perdón, Hermosillo, Sonora, 19 de noviembre de 2024. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Del mismo modo, hacemos entrega de un reconocimiento a la maestra Edith Aranzazú Abad Bazán. Bueno, a mí me tocó hacer la entrega del reconocimiento a nuestro aliado, el contador público juventino Félix Lugo. Pues muchas gracias por participar y felicidades. Gracias. Y bueno, ya para finalizar, a la coordinadora del evento, también a la maestra Linda Viridiana Calderón. Felicidades. Gracias. Les invitamos a ocupar su lugar para una foto primero y luego ya pasar a su lugar. Sí, se pueden quedar ahí. Muchas gracias. Y mientras les invitamos a pasar a sus lugares, pues les brindamos otro aplauso. ¿Qué les parece? Gracias. Escuchemos ahora un mensaje de la maestra Marisa Arlén Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral. Adelante, maestra. Buenas tardes a todas y a todos. Rápidamente, creo que todo lo que iba a decir ya lo mencionó alguien en la mesa, lo cual es positivo para todos porque nos vamos más temprano. Bueno, primero que nada, quiero expresarles a nombre de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala, su agradecimiento tanto a la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por haber sido partícipes de este proyecto. Su más afectuoso saludo para todas y todos ustedes. Y bueno, nuestras expositoras y nuestro expositor ya mencionaron gran parte de lo que yo tenía planeado decir. De nuevo lo agradezco, pero sí, la presencia internacional en México desde 1994, que se ciudadanizan los procesos electorales, ha sido una parte fundamental del proceso electoral. Es decir, el tener tanto observación nacional, observación doméstica, como visitantes de otros países que vengan a ver
¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? ¿Y quiénes son los y las actores que participan? Ha sido uno de los puntos más fuertes que tiene la democracia mexicana durante toda su evolución. Es así que el proceso de integridad electoral, que es uno de los elementos sine qua non para hablar de una democracia real en el mundo, una democracia electoral real en el mundo, se conforma por diferentes elementos y en México el elemento de la observación es uno de los elementos que pone el punto sobre la I, porque realmente engloba el hecho de que todo lo que se hace es observable. Y nosotros, bueno, creo que quienes están aquí lo saben a ciencia cierta, porque además este proceso electoral efectivamente ha sido el más observado a nivel internacional en la historia de nuestro país. Debo decir, no voy a decir que sea un mérito nuestro, porque fue una elección que atrajo mucho la atención internacional. Sin embargo, hicimos un trabajo de difusión muy arduo, mayor al que se ha hecho en los años anteriores, y sí nos congratulamos de que haya tenido tanto éxito. Tuvimos solo una acotación, por ahí alguien dio un dato de 1,305 personas, fueron 1,309 personas visitantes acreditadas. Y como nos comentaba la consejera Linda Calderón, efectivamente, en la página del INE hay una subpágina que es la de personas visitantes extranjeras, en donde podemos ver toda la numeralia, pero además todos los informes que nos han sido entregados. Hasta hace unos días teníamos 10 informes, ahorita ya tenemos 12. Entre ellos tenemos el de Uniore, por supuesto, pero además tenemos una de mis misiones, de las misiones que yo más disfruté durante este proceso electoral, que fue una misión de expertas electorales, integrada por una parte por la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y por otra parte por dos exintegrantes del comité de la CEDAW. Entonces teníamos ahí 5 mujeres con gran trayectoria y experiencia, tanto en materia electoral con enfoque de género, como en materia de derechos humanos con enfoque de género, trabajando expresamente en observar qué se está haciendo en México, no solo en la teoría, porque las leyes mexicanas en materia de género son súper avanzadas. Somos ahí sí un ejemplo internacional, no solo en América, sino en el mundo. Pero cómo se aplica todo esto es otra historia. Entonces ellos vinieron justo a observar cómo se están aplicando toda esta legislación tan robusta que tenemos en México, si es una realidad en el día a día del proceso electoral. Además, tuvimos también el informe de IDEA Internacional, tenemos también el informe de la Unión Europea, y bueno, los primeros que salieron a dar su informe fueron el organismo de Estados Americanos, que fue el primero que dio su informe. Y bueno, ¿qué debo decir de todos estos temas de transparencia electoral y de varias organizaciones de la sociedad civil que son organismos internacionales que también vinieron a observar la elección en México? Que en todas coinciden en que el tema de integridad electoral es un tema que en México se siguió durante la elección 2023-2024, es decir, el proceso electoral 2023-2024 en toda la parte de los procedimientos fue un proceso íntegro, un proceso que se hizo de acuerdo a los procedimientos que están establecidos en la ley. ¿Tiene sus detalles? Claro que los tiene. Todos los procesos electorales del mundo tienen detalles que deben mejorar, y sobre los informes que nos han hecho llegar, efectivamente también nosotros hacemos un resumen de todas las recomendaciones que ha hecho cada una de estas misiones y la hemos hecho llegar a cada una de las direcciones ejecutivas del INE para ponernos a trabajar inmediatamente en las acciones correctivas que tendremos que hacer a partir de acá. Y bueno, finalmente, solo para terminar, debo decirles que para nosotros es un gusto informar. Ya Vladimir me ganó la primicia, pero para las muy probables elecciones de 2025, tenemos nosotros en nuestro presupuesto precautorio considerada tanto la observación internacional como el financiamiento por medio de un organismo internacional a la observación doméstica, de tal manera que los programas que tienen que ver con promover la observación
dentro de la Coordinación de Asuntos Internacionales están considerados. Y no solo eso, tenemos como prioridad que más ciudadanía se sume a la observación, precisamente porque va a ser un proceso en el que la ciudadanía va a jugar un papel todavía más primordial que el que juegan en las elecciones legislativas y ejecutivas. La elección judicial tiene muy pocos antecedentes en el mundo, muy pocos referentes en el mundo. Sin embargo, el ejemplo de Bolivia, Estados Unidos, Japón, Suiza, nos abren varios horizontes de cómo podremos llevar a cabo este proceso electoral, y tenemos confianza en que la estructura del Instituto Nacional Electoral tiene la fortaleza para llevarlo a cabo y que tenemos los elementos también en la ciudadanía para participar en este proceso. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes para todas y todos. Agradecemos a la maestra Arlene Cabral y para concluir cedemos el uso de la voz al maestro Nery Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien nos dirigirá unas palabras y va a concluir este evento, a clausurar el evento. Adelante. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Arlene Cabral el que han seleccionado Sonora para poder llevar este evento, este intercambio de experiencias, donde creo que todos llevamos, ahora sí que muchas novedades. Creo que este tipo de reuniones vienen a enriquecer ese intercambio de ideas, nos vienen a fortalecer ahora que vienen los próximos procesos judiciales, pues ahí estaremos atentos a la observación. También agradecer a la delegada Verónica Sandoval, porque junto con ella, la consejera Linda Calderón, aquí también nos ayudó a la organización de este evento. Pero creo que lo más importante aquí es que se trata de una reunión que habla sobre la participación ciudadana, y aquí yo quiero dejar clara esta parte porque creo que es lo medular de esto. Miren, cuando hablamos de participación ciudadana, tenemos el involucramiento de grupos de personas que tenemos como objetivo común vigilar procesos que nos vienen a repercutir en la vida propia. Y creo que no hay aspecto más importante que una elección en donde trasciende en todos los aspectos de la vida cotidiana de toda la ciudadanía. Cuando hablamos de esto, yo empiezo diciéndoles que digamos, nuestra experiencia en cuanto a la participación o la observación de parte de grupos hacia las actividades que realizamos nosotros son en todo momento. Ahorita vemos lo de Tashina y vemos la experiencia particular de ella. Lo digo así porque cuando hacemos un presupuesto están los partidos políticos al lado de nosotros. Cuando constituimos nosotros y hacemos la convocatoria para integrar consejos distritales y municipales, está la ciudadanía, están los partidos y están otros grupos de personas. Después se suman los candidatos, después se suman los partidos y se siguen sumando gente a observar el quehacer diario de las actividades que tenemos como autoridades electorales. No podemos omitir que también están los tribunales. Hagamos lo que hagamos, ahí están los tribunales observándonos, y si se impugnan, ellos están observando el quehacer diario que tenemos como autoridades electorales. Creo que estamos acostumbrados a la observación, a que nos revisen, a que nos observen. Creo que es algo maravilloso. Nosotros, y se los digo a los partidos políticos, mientras nosotros estemos trabajando y ustedes nos estén observando, nosotros somos felices, ¿no? Porque seguimos trabajando y sabemos que hacemos las cosas correctamente, porque los partidos políticos, si no lo hiciéramos, nos lo dijeran de manera inmediata. Creo que aquí hay que reconocer que, por ejemplo, Tashina Obando de Uniore, que viene a abonar a esta observación. Fíjense, cuando hablamos de la participación, es un involucramiento de un grupo que tiene directamente que ver con el asunto. Pues aquí ella es extranjera, pero nos viene a dar la experiencia de que también se interesa pues en la vida política electoral de México, y creo que eso abona, genera en reciprocidad el intercambio de experiencias que van a fortalecer quizás a Costa Rica o a otros países. Creo que todo abona, todo viene a enriquecer. En el caso aquí de Aranzazue Abad, de Estrategia Electoral, nos viene también transparencia electoral, nos viene a abonar en ese intercambio también con el informe, porque tenemos que revisar esos informes y saber dónde podemos enriquecer, fortalecer, y sobre todo qué experiencias ya se dieron, explicaban unas ahorita, que podemos también utilizar aquí en Sonora para estos procesos. El maestro, el contador Juventino Lugo siempre ha sido un aliado de nosotros, han estado en la mano.
y creo que no hay mejor observación o apoyo que esté al lado de nosotros que la ciudadanía. Y en este caso nosotros agradecemos mucho a las cámaras empresariales que estuvieron a un lado de nosotros durante el proceso electoral. Creo que vinieron a, digamos, a apoyarnos mucho en momentos en donde nosotros buscábamos incrementar esa participación ciudadana y fueron el sector empresarial, fueron las cámaras quienes nos abonaron, quienes nos ayudaron y quienes le dieron una difusión para lograr una participación mayor, aun y cuando estamos todavía, creo, en ese tema en deuda. Pero al final, creo que cuando hablamos de la participación y de este tipo de reuniones, todos y cada uno desde los diversos ámbitos, de los diversos sectores, venimos a abonar, venimos a enriquecer y venimos a fortalecer, como lo decían ahí, al final de cuentas se viene a fortalecer la materia electoral. Creo que eso es lo más importante. Nos llevamos esa tarea, particularmente en nombre de yo, de las y los consejeros del instituto, pues de que no importa la cantidad de personas que nos observen, de los ámbitos específicos, siempre vienen a enriquecer. Y creo que eso es lo importante, pues decirle al Instituto Nacional Electoral que estaremos atentos a lo que decidan. La licenciada Guadalupe Tay, pues agradecerle que también haya tomado en cuenta Sonora y que pues estaremos esperando las determinaciones que tomen para poder nosotros ahora sí que apoyarlos, ya sea en el proceso federal o si nos tocara de algún otro tipo de proceso, pues estaremos listos y atentos, ¿no? Pues muchas gracias, Tachina, muchas gracias, Aranzazú y muchas Aranzazú. A ver, está más fácil Tachina, a ver, Aranza, ¿no? Contador Juventino, y pues a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Y pues ahora sí que muchas gracias por acompañarnos y estar atentos. Y pues claro, formalmente cerrado este evento. A comer. Lo dejó muy alto. Ahí está. Sí, está más fácil Tachina. Sí. Yo también le batallé. De esta manera, damos por concluida esta presentación regional del panel La Participación Internacional en las Elecciones Mexicanas de 2024, a nombre de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. Agradecemos a todas las presentes, a todos los presentes, a quienes nos siguieron a través de las redes sociales en vivo en nuestra transmisión, y les invitamos por último a que se pongan de pie para tomar la fotografía oficial de este evento. Muchas gracias.